Buenas tardes, siendo las 17 horas y 1 minuto de hoy, 25 de agosto del 2021, damos inicio al webinar que proyecta el Centro ASTIN del SENA. En nombre de la Escuela del Empaque del SENA Regional Valle, les doy las gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en el webinar, en el cual trataremos hoy el tema de la inyección de multimateriales termoplásticos. Estamos emitiendo desde la planta de transformación de plásticos del Centro ASTIN. Al fondo pueden ver la maquinaria que utilizamos para orientar procesos formativos en inyección, soplado de plásticos, extrusión de plásticos, termoformado de plásticos, sellado de plásticos, impresión flexográfica. Este centro es uno de los 117 centros con los que cuenta el SENA en Colombia y es uno de los 5 que están ubicados aquí en Cali. Nuestras tecnologías medulares están enfocadas en la transformación de plásticos y en una área de la metalmecánica que se dedica a la matricería y la fabricación de moldes para transformación de plásticos. Esta conferencia que vamos a tener hoy tendrá una duración aproximada de 1 hora y 45 minutos y tendremos un espacio para las preguntas. La idea es que las preguntas las van a poder hacer a través del chat que les estaremos compartiendo y las estaremos leyendo en unos intervalos definidos en los cuales resolveremos, esperamos que todas sus dudas. Si alguna inquietud nos queda pendiente, pues la estaremos trabajando y respondiendo a través de los correos electrónicos. Es importante que ustedes se inscriban y llenen el formulario de lista de asistencia porque es indispensable para la certificación que les daremos de los temas de este seminario en particular. Bueno, antes de iniciar con la presentación, los invito a que vean el video promocional del Centro ASTIN. Gracias. Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, apoyando, impulsando y desarrollando el uso de las tecnologías de diseño, materiales y sus procesos de transformación como herramientas de competitividad de su tejido empresarial. Nace en 1975 el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN, gracias al convenio de la cooperación técnica internacional entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Agencia de Cooperación Técnica de Alemania. Es allí donde se da inicio a los primeros programas de formación como técnicos profesionales con la misión de contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia, impartiendo formación profesional integral, prestando servicios tecnológicos, articulado con el sistema de innovación, ciencia y tecnología del país. Para cumplir con su misión, el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN se divide en formación profesional integral, investigación y servicios tecnológicos, normalización, evaluación y certificación de competencias laborales. Es así como el Centro ASTIN se proyecta para el futuro como un referente para América Latina en el desarrollo e innovación de metodologías para orientar la formación, empaques y productos poliméricos y biopolímeros, útiles a los sistemas productivos del país, dando a ofrecer soluciones tecnológicas e innovadoras, gestionando y socializando conocimiento para todos los colombianos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pedro de la Cruz Rodríguez. Voy a iniciar a hacer la inyección de materiales. Ahí estoy
materiales termoplásticos. Vamos a tratar de organizar contenido desde donde todo tiene que ver a tratar de organizar dentro de ese contenido que se va a tratar. Buscamos hacer una pequeña introducción sobre los procesos de inyección de multimateriales y luego vamos a hablar un poco de ese contexto que tiene que ver con la inyección convencional para poder resaltar la importancia de estos procesos. En segundo lugar, vamos a mirar la inyección o el motivo de esta conferencia o de esta charla está relacionado a la inyección de más de un material plástico, es decir, estamos involucrando la necesidad de materiales o de productos que son diferentes al contexto normal de la inyección convencional. Y por último, vamos a tocar el tema de la inyección en capas, que se conoce técnicamente como la coinyección. A través del tiempo, los materiales plásticos siguen siendo o siguen dando respuesta a muchas necesidades de las personas. La versatilidad, la parte práctica, la apariencia, son importantes para las clientes. La combinación de colores, texturas, formas y tamaños exigen procesos cada vez más complejos y las disciplinas como la mecánica, los materiales, la electrónica, las comunicaciones siguen vigentes y actuales aún en estas épocas. La industria médica, los alimentos, la industria automotriz, el empaque y muchas otras se proveen de productos inyectados y motivan a una tecnología cada vez más activa. Los equipos y maquinaria se reinventan constantemente dando respuesta a todo ese escenario real. El Centro Astin del SENA, desde el proyecto de plásticos con la Escuela del Empaque, consciente de su papel como promotor del desarrollo integral de los trabajadores, propone el escenario virtual de inyección de multimateriales termoplásticos. Ese es el nombre que le dimos para tener un acercamiento más con la comunidad, digamos, que nos compete directamente. Esta sección virtual de la inyección de multimateriales termoplásticos se hace con el fin de que discutamos algunas técnicas de fabricación de productos por el proceso de inyección, mostrar unas alternativas de fabricación a los empresarios, a los procesadores, a los trabajadores de todos los niveles y en todas las especialidades, de tal forma de que podamos servir de elemento motivador que apalanque iniciativas de mejoramiento de la productividad. Al final de este evento, esperamos que los participantes identifiquen las diferentes técnicas de fabricación de productos plásticos por inyección de varios materiales. Conozcan varias técnicas de inyección de termoplásticos que permiten la fabricación de productos con materiales variados, colores diferentes en un mismo ciclo. Diferencie las técnicas de coinyección e inyección de más de un color o material. Asocie las diferentes técnicas de inyección de multimateriales con la tecnología necesaria y las alternativas de solución disponibles. Eso es lo que buscamos, digamos, promover a través de este evento. Perdón. Los fenómenos de adhesión y los niveles de afinidad de polímeros en los procesos de inyección son importantes a la hora de ir a seleccionar materiales para aplicaciones en estas técnicas de las cuales les queremos hablar, tanto en la parte de materiales diferentes, el caso de materiales diferentes, o colores diferentes. Entonces allí se plantea, o esa es la idea con esta sección virtual
llamar su atención y resolver, digamos, en algunas personas algunas necesidades en las cuales el Centro ASTIN les puede acompañar. La variedad de diseños de máquinas, digamos que entran a este escenario no convencional, pero que viene siendo trabajado a través del desarrollo de los materiales y de los productos plásticos en el mundo. O sea, todos en esta época de globalización, donde todos los países van a competir en mercados, es necesario que nosotros también nos preparemos o que nosotros también conozcamos las tecnologías disponibles y las formas de ir a participar en ese mercado también. Entonces las posiciones tanto de materiales como de maquinaria son bien importantes discutir. Luego de esa introducción vamos a entrar a conversar un poco sobre lo que es la inyección de un solo material, el escenario actual, el escenario, o no tanto el escenario actual, el escenario común, digamos, donde tomamos un material plástico y lo vamos a transformar. Ya sabemos todos que la inyección de materiales termoplásticos involucra una máquina inyectora que tiene características desde máquinas muy pequeñitas, desde 5 toneladas hasta máquinas de 2.000, 2.500, 3.000 toneladas, inclusive existen máquinas de 10.000 toneladas en alguna parte del mundo. Materiales plásticos, polímeros, que todavía van a estar acompañando al mundo durante muchos años todavía, dadas las necesidades, digamos, de dar solución a problemas comunes y constantes en todos los ámbitos. Entonces, a partir de unos materiales, de una maquinaria y un equipos periféricos, chillers, secadores, atemperadores, sistemas que permiten lograr o que permiten alcanzar resultados de productos que llenen o satisfagan alguna necesidad en todas las industrias. La inyección de un solo material requiere equipos periféricos. Esos equipos periféricos no dejan de ser utilizados a partir de procesos especiales, ¿no? Igual siguen los chillers, igual siguen todos los elementos de atemperado, igual siguen los elementos auxiliares, igual siguen todo lo que son bandas transportadoras y sistemas de montaje en una celda de manufactura o en una celda de producción. Eso sigue participando allí. Vamos a concentrarnos en la máquina, como en ese proceso, en esa técnica, para que conozcamos y nos hagamos, digamos, una idea de lo que hay que tener o si no lo que podemos llegar a mejorar. Se requieren unos equipos periféricos, moldes de acuerdo con el producto a fabricar, manejo de cierta tecnología de los polímeros y las leyes de la productividad como cualquier empresa, eso en la inyección convencional. Recuerden diligenciar la lista de asistencia que les llegaría por el chat. Tengo entendido que les van a enviar un link para que por favor puedan obtener, digamos, el reconocimiento de su tiempo invertido. La inyección de un solo material termoplástico mediante este proceso se pueden obtener en máquinas convencionales. En el proceso de inyección convencional, nosotros podemos fabricar piezas como estas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir en tiempo, en operación, en ensamble, en equipos de pegado, en equipos de ultrasonido, en químicos, en una cantidad de herramientas que hacen necesario para llegar a producir estos elementos con esa maquinaria. La competencia frente a un mundo automatizado, entonces nos pone en desventaja, ¿no? Entonces, mientras los chinos nos pueden vender miles y miles y están dispuestos a entregarnos porque tienen unas plantas muy automatizadas, nosotros no podemos estar cogiendo una máquina inyectora convencional y un operario que esté metiendo una pieza y sacando otra. Entonces las aspiraciones nuestras frente a un mercado
globalizado no son muy buenas. Para eso es necesario entrar a esos procesos de automatización donde tenemos que mejorar todo, absolutamente todo. Este tipo de piezas, digamos, como las que vimos, como estas piezas, digamos, de dos colores o dos materiales, con unos diseños específicos que son requeridos para que logren la finalidad para las cuales fueron creadas o diseñadas estas piezas. También podemos encontrar, digamos, oportunidades en artículos o productos con colores atractivos o digamos, con situaciones que son particulares y relacionadas, como en este caso, efecto mármol, así se le conoce como marmorizado. Estos efectos se pueden obtener por el proceso, también se pueden obtener mediante aditivos. ¿Listo? Entonces, allí estamos, digamos, ofreciendo técnicas diferentes o alternativas diferentes para solucionar problemas comunes de la vida real, pero lo miramos más como una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio. ¿Sí? Entonces, allí nos planteamos la pregunta, ¿por qué un producto de estos nosotros lo fabricamos en 200 pesos y nos lo están vendiendo en 150 los chinos o en 100? Es dada esa diferencia allí de tecnología, lo que tenemos nosotros y lo que en el otro mercado hay. Los materiales, el acceso a esa cantidad de insumos o de elementos que se requieren para poder alcanzar esos resultados. Digamos que, resumiendo la parte que tiene que ver con la inyección convencional, digamos que se pueden obtener productos de alta calidad, aparte de todas las que ustedes se imaginan, se pueden obtener mediante la inyección convencional, la máquina inyectora de un solo componente, con accesorios especiales, se pueden obtener productos de alta calidad enmarcados por una plataforma tecnológica especializada. Es necesario tener una inyectora, es necesario tener unos moldes, es necesario tener un conocimiento, una tecnología, es necesario invertir. Esas máquinas inyectoras, esos moldes y demás herramientales, esos equipos auxiliares, las materias primas, todo ese proceso de gestión y capacitación que tiene la empresa y la visión administrativa que tiene que ver, digamos, con toda la política, la economía, la parte social, la tecnología, la parte ambiental y todo lo que rige el marco legal de la empresa como tal, afectan directamente a la productividad. Cualquier otro proceso de la economía tiene grandes alcances que afectan directamente esa competitividad que se busca a nivel de región, a nivel de país. La tecnología de los equipos y procesos de fabricación son una variable muy influyente en la productividad. La tecnología es una herramienta que afecta la productividad. Hoy en día, los procesos están automatizados. Si usted tiene un proceso automatizado, tiene más opciones de pelear un mercado. Desde todos los puntos de vista, desde la parte de calidad, desde la parte personal, desde la parte de calidad de vida de las personas en general. Se pueden obtener productos alternativos que requieren intervención directa sobre las máquinas y herramientales y procedimientos que la mayoría de las veces influyen directamente sobre ese recurso que es tan importante, que es el tiempo, ¿sí? Alternando esa matriz de desperdicio que es un factor fundamental de la competitividad. Eso es el escenario. O sea, estamos ya, digamos, en un escenario para entrar a mostrar esas otras opciones que de alguna manera no se han abordado, digamos, de manera masiva, ¿cierto? Para entrar a discutir escenarios de producción o ir a pelear mercados a nivel general. Entonces tenemos aquí un tiempo muy corto para que ustedes, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, si tienen algún aporte, por favor lo hagamos y tengamos una intervención en doble vía.
Bueno, si no hay preguntas, continuamos. El punto que vamos a empezar a tocar tiene que ver con esas alternativas de producción que entrega la tecnología a partir de herramientas más automatizadas, es decir, donde podemos fabricar en un solo ciclo de inyección piezas de dos colores, de dos materiales, de efectos repetitivos que nos pueden, digamos, aportar a esa calidad que buscamos frente a esos escenarios de mercado hacia los cuales queremos accesar todos. La inyección de más de un material termoplástico está, digamos, proveyendo necesidades, ¿cierto?, a partir de la mecánica, de la electrónica y la informática. Esos elementos que permiten automatizar procesos y cambia el escenario de competitividad. Hoy en día, la comunicación en la automatización de la administración, ¿sí? El escenario de competitividad de las empresas de inyección de plásticos y en general las empresas está en otro ambiente, ¿sí? En un ambiente donde el mercado llega a cualquier parte del mundo, ¿sí? Y entonces, como el mercado llega a cualquier parte del mundo, entonces ya nosotros, digamos, desde nuestros escenarios particulares, tenemos que accesar o tenemos la oportunidad de accesar a muchas partes, ¿sí? Entonces, ese mercado se abre, un mercado tan global, ofrece alternativas, digamos, de solucionar problemas en muchos sitios, ¿sí? Y generar comodidad en la gente. Entonces, así podemos ver características o de piezas, por ejemplo, de piezas con colores combinados, de piezas con materiales combinados o del mismo material pero con colores combinados, de piezas que suplen necesidades, por ejemplo, en este caso, de que la pieza no, de que esta raspeta aquí, este raspador, no se le resbale, digamos, al usuario. Todo ese diseño allí incorporado a los moldes, incorporado también al diseño de los productos y que forma parte también el proceso como parte de ese diseño. Entonces allí lo que queremos, digamos, es mostrar qué alternativas tenemos para fabricar este tipo de piezas. Este tipo de piezas que se venden bastante a nivel mundial. En la inyección de más de un material podemos también fabricar piezas para todas las industrias. En el caso de la industria del empaque, tenemos este tipo de tapas donde podemos entrar nosotros a fabricar piezas, digamos, accesorias, digamos, con presentación atractiva a la visión de la persona y que atrae, digamos, al comprador hacia un producto específico. Esto es referido al mercado y atractivo, ¿sí? Entonces, son piezas que podemos nosotros, o son mercados hacia los cuales, si no conocemos estas técnicas, si no nos acercamos a estas tecnologías, pues no vamos a poder entrar a participar en esos mercados. El caso, digamos, de las fabricaciones de materiales o herramientas en combinación, digamos, de colores y de materiales, un material duro, un material blando, que permita poder, digamos, coger mejor estas herramientas. Y en el caso de la fabricación de esos moldes, que está referida a ese tipo de elementos. Entonces, estos procesos pueden ser semiautomáticos, pueden ser automáticos, y allí es donde está la diferencia, allí es donde podemos decir por qué un atornillador me lo pueden vender en 200 pesos, en 300 pesos, en 500 pesos, y a mí no me da para fabricarlos sino hasta 1000 pesos. Entonces, ¿qué digo yo? No, entonces mejor cierro porque no puedo. Pero entonces nosotros estamos tratando de presentar una alternativa y queremos seguir avanzando, presentar otras alternativas mejores que permita al trabajador nuestro, al empresario nuestro,
ver otras opciones, digamos, a partir, ¿por qué no?, de máquinas que nos permitan alcanzar eso que estamos viendo. Este tipo de piezas para empaque, por ejemplo, de inyección por capas. Estas piezas, aparte de que son atractivas, la necesidad, digamos, de los acabados y de los usos, digamos, en cuanto a materiales barrera para contenidos, en este caso, de envases que van a ser luego soplados. En el caso de la parte automotriz, con piezas, digamos, con una superficie, digamos, resistente a la fricción, a las rayaduras, y en la parte interna otro tipo de material que puede obtener ventajas fuertes y que van a mejorar nuestra competitividad como en general, en todos los productos y en todas las industrias aparecen este tipo de opciones. El caso de la inyección de varios materiales y colores iguales o diferentes, cuando se requieren inyectar productos plásticos con más de un material termoplástico, digamos que lo común es hasta 5 materiales y digamos que lo práctico 1 o 2 materiales, 3 materiales también se ve mucho, pero no quiere decir que no podamos obtener piezas de combinaciones de 5 materiales, 5 colores. Todo eso se puede obtener mediante una planeación, mediante una estrategia de manufactura especial. Lo más común es 2 o 3, del mismo o de diferente tipo y color. Aquí podemos incluir la inserción de metales y la de plásticos. Es como digamos que involucramos allí, como para no extender una cantidad de clasificación, ver de acuerdo de la necesidad y que ustedes se enteren dónde podemos discutir, cómo podemos discutir un proyecto, digamos, que a alguno de ustedes se le ocurra, que tenga, y que de pronto por ese acercamiento no siga avanzando. Existen las siguientes técnicas alternativas, son las que vamos a exponer. Aquí les vamos a exponer estas, no quiere decir que hay más, ¿cierto? Pero estas son como las más comunes, como las más asequibles desde el punto de vista de la tecnología y del conocimiento. Placa rotativa en el molde. Hemos hecho como esa clasificación allí. Mediante placa rotativa en el molde se pueden fabricar tipos de piezas con esos efectos que venden, digámoslo así. Mesa rotativa sobre la placa móvil de la máquina, ¿sí? Que digamos que en el argot de los conocedores, digamos, de este tipo de proceso o de las personas que desarrollan tecnología, se conoce como rotatory table. La mesa rotativa horizontal del molde, como otra alternativa de fabricación, es una mesa horizontal Rotary Table Technology, es otro tipo de tecnología, si se quiere, que al final vamos a ver cuáles son sus ventajas y sus desventajas. El elemento móvil controlado en el molde, Corevac Technology. Digamos que en ese andar a través de este tipo de bibliografía e información a través de las fuentes, digamos, inmediatas de estos procesos, alcancé a ver, de manera personal lo digo, cierta variación en los conceptos que relacionan este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, un fabricante tiene su desarrollo y le da un nombre, otro fabricante le da un nombre diferente. Allí nosotros lo que tenemos que hacer es aterrizar, digamos, a nuestra cultura, a nuestro medio, a nuestra forma, ese tipo de situaciones y aplicarlas a la solución de nuestros problemas. Entonces allí tenemos elementos móviles controlados en el molde y se conoce como Corevac Technology, pero también existe una tecnología, digamos, externa que a través de Corevac Technology llama también a otros procesos. Sí, entonces allí la discusión no la vamos a plantear a través de eso, sino que la vamos a plantear a través de opciones de solución, oportunidades
de tecnología y de empresa. La transferencia mediante manipulador, Transfer Technology Plastics or Metal Insertion, no es otra cosa más que automatizar los procesos semiautomáticos que nosotros tenemos. Un proceso semiautomático donde es necesario que haya una pieza que salga de un molde y vaya a otro molde de otra máquina. Existe la opción de que lo hagamos a través de un elemento mecánico, de un elemento automatizado. ¿Sí? Entonces, ese es como el escenario real de ese mundo de la producción. Entonces, si usted va a hacer tapas, es bueno que sepa que los que hacen tapas tienen acceso a estas tecnologías. ¿Y por qué hay empresas que les va mejor y empresas que no les va tan mejor? ¿Sí? Entonces, ese es como el escenario que se plantea de manera oportuna. Arrancamos entonces recordándoles que por favor diligencien la lista de asistencia para que tengan el reconocimiento de su tiempo. La inyección de un molde de material termoplástico por la técnica de placa rotativa en el molde. Entonces, la inyección de más de un material por placa rotativa en el molde, si ustedes lo miran, es escoger el material, inyectarlo, ¿cierto? Y luego pasarlo a otra cavidad. Entonces tenemos un molde con una placa que se mueve, que rota, ¿cierto? O sea, esta placa debe estar mecánicamente bien construida, bien ajustada, de tal manera que en el momento que se inyecta un material, ¿cierto? Se inyecta un material, él va a rotar, ¿cierto? Y va a pasar a la otra cavidad. Entonces, en la otra cavidad va a venir el otro material y lo va a arropar o lo va a concluir, lo va a llenar. ¿Sí? Aquí se hace necesario que haya dos unidades de inyección ya. Entonces aquí tenemos una unidad de inyección y tenemos otra unidad de inyección. ¿Sí? Entonces vamos viendo la tecnología. ¿Sí? Vamos viendo la tecnología y nosotros tenemos que ver el mercado. Entonces, ahí está la tecnología. Ahí está la tecnología y las ideas en cuanto a los productos también, digamos que apalanca ese resultado. ¿Sí? Entonces, esta placa puede ser, digamos, utilizada en rotación en el molde, con todo el sistema mecánico en el molde, el sistema electrónico en el molde, o puede ser también incorporado directamente en la máquina. Obviamente hay una sincronización de los elementos de la máquina con los elementos del molde. Entonces allí es importante comprender cuáles son los elementos, digamos, más necesarios allí. La tecnología del molde. Entonces aquí en el molde se requiere que haya un sistema de rotación, que haya una placa que permita el transporte. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta primero un material y se rota la placa, y la placa cuando rota lo que hace es devolver ese material hacia la otra cavidad, y entonces el otro material entra y se pueden inyectar hasta 3, 4 materiales. Digamos que dependiendo de ese tipo de producto, pues entonces asimismo este tipo de técnica. La primera técnica que mencionamos se utiliza a través de una rotación en el molde. En este caso hay un ejemplo aquí, por ejemplo, miren, así, aquí se utilizan los nollos de la máquina, o sea, lo que son las señales hidráulicas de la máquina para mover una placa rotativa y hacer el cambio de las cavidades de un lado hacia el otro, donde va a recibir el otro material. Pues allí esta técnica la fabrican las empresas Engel, la fabrica Krauss-Maffei, la fabrica Arbus. Bueno, hay un mundo, coreanos, chinos, americanos, colombianos no hay. Colombianos no fabricamos nada de eso. Allí es donde están los escenarios, hacia allá es donde está la competitividad. Entonces allí es donde se propone
motivarnos. El accionamiento de la placa de índice está integrado en la máquina o en el molde. Aquí, ¿qué es lo interesante? Pues que tenemos que lograr que de una manera automática se haga ese proceso. Con la sola máquina inyectora convencional, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos los dos moldes y necesitaríamos un diseño sincrónico, que un molde sea complementario con el otro. ¿Sí? Estas son tecnologías que permiten entrar a ver mercados nuevos y mercados, digamos, de alta competitividad. Ejemplos de estos mercados allí están. Ahí teníamos pendiente como un videito, pero ese video lo vamos a poder luego compartir. De hecho, pues lo pueden mirar en YouTube. Hay mucha información, digamos, sobre esto. Y la pueden ver luego a los correos. De pronto también se les puede mandar un listadito con cada video dirigido, como para que ustedes lo miren y puedan mirar, digamos, las ventajas y las oportunidades de aplicación de ese tipo de proceso. Entonces, les recuerdo que tenemos momentos para preguntar y para aportar. Si tienen alguna inquietud, si quieren hacer algún aporte, si quieren participar, nos comentan, por favor. Vamos a dar unos minutitos si hay preguntas. Bueno, continuemos entonces con otra alternativa, digamos, de fabricación de productos. Recuerden que la placa index está en el molde, es decir, la placa index, el principio es rotación en el molde. Ahí estamos aprovechando un mecanismo que puede estar en la máquina también, ¿cierto? O puede estar en un diseño específico en el molde a través de los nollos. Con la automatización, digamos que se puede lograr todo. Lo que se requiere es que seamos propietarios de esa tecnología. Eso es bien importante y es bueno tenerlo en cuenta. La inyección de un material termoplástico por la técnica de mesa rotativa también es otra técnica que también logramos mirar y que se encuentra en la bibliografía. Esta técnica es de las más comunes. La técnica de las más comunes conocida por los fabricantes de tecnología como rotatory table. Es una mesa que rota, digamos, esta mesa rota realmente sobre el eje horizontal de la máquina, ¿sí? Así se conoce, digamos, si uno lo analiza, digamos, de forma sencilla, la máquina tiene un eje, ¿cierto? La máquina tiene un eje y ese eje nos permite, la máquina tiene un eje, este eje que tiene la máquina aquí, ¿cierto? Y sobre ese eje rota la placa. Entonces tenemos una placa que rota en el molde y tiene las cavidades, miren acá, unas cavidades en un color y acá el revestimiento sobre esas cavidades. Entonces en el momento de que se inyectan estas con un material y estas con el otro material, ¿cierto? Arranca la rotación y se siguen inyectando estas, ¿cierto? Arranca la rotación y se siguen inyectando estas. Al momento de que estén inyectadas, este es el sistema que expulsa. O sea que usted hace los ajustes en su máquina de acuerdo con la necesidad, de acuerdo con su necesidad. Entonces este proceso utiliza, digamos, dos unidades. Siempre cuando tengamos dos colores o tengamos dos materiales, vamos a tener o vamos a necesitar dos unidades, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta eso por
por esa plataforma tecnológica que se requiere en el proceso. Ejemplos, digamos, por favor diligencien la asistencia, recuérdenlo. La inyección de más de un material termoplástico por la técnica de mesa rotativa es donde se pueden obtener diferentes colores, diferentes materiales. Para ejecutar esta técnica se requiere un dispositivo de rotación en la máquina. Ese dispositivo de rotación obviamente está controlado por la máquina y afecta los ciclos directamente, los ciclos del proceso. Entonces, para ejecutar esta técnica se requiere un dispositivo de rotación que se fija en la placa, regularmente en la placa móvil. Y deben estar balanceados, es decir, esta rotación debe estar balanceada mecánicamente y alineada en cuanto a la rotación. La máquina debe contar con los programas especiales de automatización del proceso, de acuerdo con el algoritmo de diseño. Eso ya es, digamos, de fabricante, ¿cierto? Eso ya es directamente del fabricante, y nosotros, en cuanto a ese tipo de tecnología, necesitamos, digamos, tanto la capacitación como necesitamos también comprender esa tecnología. ¿Sí? Ahí es donde la invitación siempre es para el desarrollo, digamos, de este tipo de áreas del conocimiento. Se requiere hacer máquinas, eso es lo que se requiere. Aquí vemos un diagrama más sencillo, digamos, que muestra el uso, digamos, de este tipo de elemento, ¿no? Donde la mesa rotativa lo que hace es posicionar la placa. O sea, la mesa rotativa hace más o menos lo que hace la placa index que vimos primero. La placa index se utiliza sobre todo en aquellos productos que necesitan ser revestidos por los dos lados, es decir, por ambos lados, usted, de acuerdo al diseño, estratégicamente hace que el material se adhiera a la placa de giro. En este caso, se utiliza, digamos, la opción de tener material por un solo lado, ¿cierto? Por un solo lado, revestimiento por un solo lado, digamos, que es como más atractiva para ese tipo de procesos, ¿sí? En cuanto al montaje, digamos que es más complejo porque si usted va a estar subiendo y bajando la placa, digamos, por rotación de productos, se requiere un tiempo de montaje, digamos, largo, a menos que usted, digamos, genere una estrategia de alineamiento, ¿cierto? O de alineación y codo, digamos, de ese plato ahí rotativo para que quede bien alineado, porque cuando rota debe coincidir con el otro lado de la máquina, ¿no? Y como están independientes, eso es un factor muy importante a la hora de ir, digamos, a tomar decisiones con respecto a ese tipo de proceso. Piezas de efectos, muchísimos efectos en estas piezas. Nosotros podemos obtener resultados muchísimas, tanto en todas las industrias, de verdad, en la industria del hogar, en la industria, digamos, de cocina, en la parte de la construcción. Las aplicaciones son infinitas. Por ejemplo, material blando sobre material rígido, elementos de sellado, digamos, para piezas, digamos, para contenedores de comida, médicos, muchas. Las aplicaciones son infinitas realmente. Digamos que, haciendo un resumen breve, lo que es la placa index y lo que es la mesa rotativa, hasta ahora son dos opciones que se presentan ante unas posibles necesidades para ocupar algunos mercados allí bien importantes. Si tienen alguna pregunta sobre este tipo de técnica, ahí estamos pendientes de escucharlos. Mientras tanto, les recuerdo, por favor, que traten de diligenciar la asistencia. Vamos a dar un minutico a ver si hay preguntas.
Bueno, continuamos. Hay otro proceso bien importante que se conoce como mesa rotativa horizontal del molde. Esta técnica utiliza una mesa, digamos, con la posibilidad de giro en la placa central de un molde stack. Los moldes stack son moldes de pisos, o sea, yo puedo obtener productos por un lado o por el otro. Dadas esas condiciones y de que tenemos una placa allí intermedia, digamos que los diseñadores de maquinaria han ideado unas veces como accesorio y otras veces como parte de la máquina, un sistema que se monta en el pedestal de la máquina, ¿cierto? Con la opción de giro controlado directamente desde la máquina o como elemento accesorio de sincronización mediante una señal electrónica. Entonces ahí que tenemos una mesa que rota, puede rotar 90 grados, puede rotar 180 grados, dependiendo del diseño. Entonces simplemente esta mesa rota en el eje horizontal, rota sobre el eje horizontal, ¿cierto? Posiciona las piezas, digamos en este caso el color rojo, o en este caso el color amarillo, ¿cierto? Entonces se inyecta el amarillo, se rota y entra el rojo. Y le da, digamos, los acabados a piezas, sobre todo, digamos que las aplicaciones son piezas planas, ¿cierto? Con elementos de labio para sellados, ¿cierto? Elementos de ese tipo, como parte de arquitectura, como la parte de digamos, de ventanas pequeñas, inclusive para la parte automotriz, ¿sí? Allí, ¿cuál es, digamos, el concepto? Una placa que se mueve, ¿cierto? En el eje, en este eje horizontal, y también rota, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad, ¿sí? Entonces, este molde stack abre por dos lados, ¿cierto? Y la placa central rota. ¿Con qué fin? Con el fin de poder pasar las piezas semi-elaboradas a el área de finalización. Entonces, allí es donde se expulsa, ¿sí? Y tenemos, en un momento dado, piezas en producción continua. Pues, dependiendo de esas aplicaciones, asimismo podemos tener oportunidades, digamos, de dar solución a ese tipo de necesidades. Aquí está, digamos, el esquema más claro en un evento, digamos, de celda de manufactura para cuatro posiciones. Entonces tenemos una unidad de inyección posicionada sobre el mismo eje horizontal, ¿cierto? Y una unidad de posición. Y podemos aquí, digamos, hacer otros trabajos adicionales. Entonces, dependiendo de ese diseño, el molde entonces varía. Entonces tenemos un molde con cuatro machos, ¿cierto? En dos cavidades. Se está repitiendo el proceso. Y en estas cavidades intermedias podríamos estar haciendo algún proceso. Podría ser, por ejemplo, un inserto, ¿cierto? Colocando algún inserto y cosas de esas. O sea que ahí vamos a tener una celda de manufactura controlada. Esa es una opción. Esa opción la ofrece el fabricante alemán Arbor. Ejemplos, digamos, de este tipo de productos en estas mesas rotativas, así en esta dirección, también la tiene Karl Maffei y la tienen unas empresas, digamos, de muchos países, de verdad. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? En el caso de este tipo de bases para las planchas estas, donde se hace ese tipo de necesidad. Los requerimientos, máquina. Los requerimientos son máquina y molde. Entonces, allí donde nos damos cuenta cuáles son, digamos, los nichos de fortalecimiento de la industria, donde tenemos que en algún momento sí o sí entrar. Ejemplos, otros ejemplos, lo ofrece también Engel, ¿cierto? De mesa rotativa en el eje vertical, que ellos llaman mesa rotativa horizontal. Sí, aquí ¿cómo lo diferencio yo? En que aquí vamos a tener una mesa rotativa, pero en el molde.
¿sí? O sea, que nos rota el molde. Es un proceso bien interesante que requiere una alineación muy precisa y que, digamos, va fortaleciendo este tipo de productividad aquí. Estas son máquinas de altísima productividad. De acuerdo con la necesidad de producción, entonces se pueden hacer situaciones de tiempos de refrigeración, tiempos de espera, dependiendo de la necesidad de esos productos. Otros ejemplos de estas piezas, por ejemplo, miren aquí, son estas, que se utilizan para menajes, ¿cierto? Puede ser una pieza, digamos, de un material totalmente transparente o medianamente transparente y sobre un material con otro color, o si no con un material, digamos, un termoelástico, elastomérico allí, un termoplástico elastomérico allí, y inclusive piezas totalmente transparentes como acrílicos, sobre todo para este tipo de policarbonatos, acrílicos PET, se pueden utilizar para este caso. Y en este caso, ya son materiales de ingeniería por el uso, ¿no? Este es una ventana superior de los vehículos, ¿cierto? Que digamos, este fabricante ofrece allí en el caso de los vehículos en la parte automotriz, ¿sí? Aquí podemos tener todavía otro tiempo para que pregunten cualquier inquietud, para que aclaren alguna duda, para que haga algún aporte que de pronto pueda a todos servirnos. Primera pregunta. ¿Hay alguna norma que restringe la mezcla o el tipo de materiales usados en el proceso? Es decir, si por un lado inyectan un material reciclable y por el otro lado no. Ah, bueno, a ver. El no reciclable afectaría la reciclabilidad del material. ¿Hay alguna norma que regule esas combinaciones? Ya. Bueno, no, ya, bueno, a ver, aquí hay una pregunta que tiene que ver directamente con la parte legal, ¿cierto? La parte legal, cuando habla de norma, se está refiriendo, por ejemplo, a las normas internacionales para sus negocios. Es decir, estos productos plásticos deben cumplir las normas digamos, de cada sector, por ejemplo, el sector automotriz, el sector alimentos, todo siempre. O sea, es decir, el proceso es una herramienta que va, digamos, a aportar a este tipo de automatizaciones, ¿sí? Los materiales igual, digamos, se pueden utilizar dependiendo de su aplicación. Por ejemplo, si a usted le dicen que los envases plásticos no pueden llevar sino máximo un 10% de recuperado, usted tiene que amarrarse a esa norma. Si el fabricante del material plástico que le vende un material reciclado le dice que está bajo la norma X y le entrega, digamos, su certificado de normatividad cumplido, sirve, ¿sí? Entonces, digamos que la normatividad que rige este tipo de procesos dentro de la comarca o dentro del país, dentro del espacio, la región donde esté funcionando, se tiene que cumplir, ¿sí? O sea, es independiente de los procesos, ¿sí? No sé si le aclaré allí la inquietud. Es decir, el solo hecho de que la tecnología emerja para dar solución a algunas situaciones no quiere decir que esté por encima de la norma, ¿no? La norma sigue siendo siempre la norma y las aplicaciones a los diferentes procesos. Otra pregunta. ¿Todas las máquinas que se exponen en esta presentación las pueden encontrar en el ASTIM? Esa pregunta es muy buena. Esa pregunta es muy buena. La pregunta que hace el participante es que si todos estos equipos que nosotros estamos exponiendo los podemos encontrar aquí en el taller. No. A ver, en el taller
nosotros tenemos una máquina que fue mandada a hacer a la medida, es decir, esa es la diferencia de los procesos. Nosotros tenemos una máquina que fue mandada a hacer a la medida en el sentido de que queríamos o queremos mostrar o acercar a nuestro medio empresarial, a nuestro medio manufacturero, a nuestros generadores de riqueza. Queremos acercarlos a unos procesos, digamos, con los cuales estamos distanciados por la tecnología. ¿Sí? Nosotros acá tenemos una máquina inyectora que tiene opciones. De las que estamos mencionando aquí, tiene mesa rotativa, por ejemplo. Tiene mesa rotativa, o sea que yo puedo hacer inyección de multicomponentes, máximo 2. O sea, porque tengo 2 unidades de inyección, tengo la unidad vertical y la unidad horizontal. Esas 2 unidades me pueden, me pueden suplir la necesidad de piezas de 2 colores. Si yo quisiera fabricar 4 colores, tendría que hacer un diseño sincrónico, de tal manera de que yo pueda hacer eso en 2 pasos. Primero sacar una pieza de 2 colores y luego pasarla a otro molde que me haga el mismo trabajo de los otros 2. Y eso pueden hacer todo lo que usted quiera. ¿Listo? Entonces allí, ¿qué tenemos? Tenemos la opción de multicomponentes, tenemos la opción de coinyección, tenemos la misma máquina, tiene un dispositivo de placa, en este caso de placa, para hacer una coinyección, es decir, piel y por la parte interior núcleo. Nosotros somos un centro de formación y a la parte del centro de formación, como SENA, somos un promotor de desarrollo. La idea es que los trabajadores colombianos y los empresarios, digamos, miren oportunidades de crecer allí. Esa es la opción y esa es la intención que nosotros como centro tenemos. Desde la Escuela del Empaque también se están ofreciendo, digamos, muchas alternativas y nuestra intención es aportar. Ahí está la intención siempre, es de aportar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esas 2 opciones, coinyección y tenemos inyección de multicomponentes. Eso es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer? Piezas con características similares a todos esos procesos, pero no tenemos todas las tecnologías. O sea, usted acá no va a venir y va a ver el molde rotando horizontalmente, ¿sí? Tenemos motivación cuando vemos este tipo de procesos a desarrollo. A desarrollo sí, nosotros digamos que más de uno aquí, digamos que se motiva a ver máquinas de esas fabricadas. Sí, pero no, la respuesta clarita es todas las tecnologías no las tenemos. Les mencioné solo 2 que tienen que ver con este proceso, ¿no? Que tienen que ver con la parte de coinyección y la parte de multimaterial de 2 materiales. Eso sí lo tenemos acá. Bueno, no hay más preguntas. Muchas gracias. Continuamos. Hay una técnica muy interesante que tiene que ver con el molde otra vez. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros podemos obtener técnicas de inyección por placa index, ¿cierto? Y tenemos la opción de que la placa index se diseñe en el molde. O sea, yo puedo comprar un servomotor que me mueva un sistema y me haga ese trabajo. Aquí tenemos un trabajo similar. Aquí necesitamos como el movimiento de un hoyo sincrónico, es decir, que yo tenga la opción de mover un hoyo de manera sincrónica en el molde. Y para eso se requiere que la máquina tenga la opción de nollos. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. El dueño de la tecnología es el que te ofrece la opción y te va a restringir también tu trabajo. Sin embargo, digamos que los proyectos llave en mano, pues te dan la solución a tu idea. ¿Listo? Por eso ustedes ven que todos los fabricantes de máquina tienen 2 partes importantes. Automatización. Si usted lee, aparece automatización, proyecto llave en mano. ¿Qué quiere decir? Que te entregan tu proceso funcionando. Entonces, en este caso, el elemento móvil controlado por el molde, o sea, controlado desde el molde, ¿cierto? Es una técnica especial
que es conocida por los fabricantes de tecnología como Corevac Technology. ¿Qué quiere decir eso realmente? Es un macho retráctil. Simplemente lo que hace es que primero se inyecta, ¿cierto? Primero se inyecta un material, y la válvula, digamos, la entrada del otro material está tapada. ¿Por qué? Por un macho. Entonces, en el momento que se logró la primera inyección, entonces automáticamente este macho retráctil retrocede, accionado por un sistema hidráulico regularmente, y abre el paso del color B, en este caso amarillo, ¿sí? Y él termina el llenado y me hace mi proceso. Aquí, este proceso es bien importante y debemos tener en cuenta varias cosas. Si usted quiere que haya un pegue confiable allí, o tiene la opción de hacer un diseño de tal manera que la adherencia la haga de manera mecánica, eso es posible. O también puede hacer un proceso digamos, de adhesión a partir del material de la misma naturaleza. Por ejemplo, un polipropileno con un polipropileno va a tener digamos, un pegue, digamos, desde el punto de vista de esta superficie, en esta superficie. Entonces allí vamos viendo la aplicación a nuestra necesidad. Entonces, con este proceso, lo que se busca es tener un movimiento de un elemento interno, el molde, que lo que hace es obstruir el paso de un material mientras se hace el llenado del primero. Y luego esa cavidad se complementa con el otro color a partir del movimiento de la válvula que está incorporada en un macho retráctil. Esa es como la idea que se tiene con esta técnica. ¿Qué se requiere? Se requiere la máquina de 2 unidades, o si no, la máquina convencional con una adaptación, digamos, de una unidad de inyección adicional. Y la sincronía del control. Aquí hay ejemplos, diferentes ejemplos de aplicaciones. Por ejemplo, aquí una pieza, digamos, que se conforma de un material, en este caso este color azul, ¿cierto? Y luego viene un sistema, digamos, hidráulico y hace el cambio para que no siga el azul, ¿cierto? Sino que entre el rojo. Entonces aquí por lo regular, para esas piezas que vieron ustedes que tienen un labio para hacer selle, por ejemplo, este puede ser un termoplástico o más blando, ¿cierto? Más blando, y este es un termoplástico más rígido, ¿sí? Entonces las aplicaciones, como les decía, son infinitas, ¿no? Aplicaciones son infinitas, dependiendo de la necesidad. Y los fabricantes, los mismos fabricantes. Está Engel, digamos, están los austriacos, están los alemanes, están los coreanos, están los japoneses, están, digamos, esos consorcios que han aparecido como estrategia de mantenerse entre los japoneses y los austriacos, o los japoneses y los alemanes, ¿cierto? No escuchamos nada de Colombia todavía, ¿no? No escuchamos, por ejemplo, están los colombianos, no, todavía no. Porque todavía tenemos como esa deuda allí, ¿no? Con la industria, tenemos que hacer aportes allí importantes. Ejemplos, aquí está la inyección de un material, un elemento móvil, en este caso es un macho allí que se mueve. Este macho está en la superficie, ¿cierto? Cuando se inyecta esta pieza, luego el macho retrae, ¿cierto? Para que entre el otro material, que es el amarillo, y el producto es como este. Eso es más como de, digamos, didáctico allí, como para poder ver el efecto grande allí de la inyección de los dos componentes. Aplicaciones totales, aplicaciones infinitas. Las aplicaciones de los procesos inclusive han sido concebidos para unas cosas y en las industrias se acoplan a otras, y luego el diseñador dice, ve, y también sirve para esto. Eso es bien importante, ¿no? Entonces aquí tenemos este tipo de tapas, por ejemplo, se utilizan, digamos, para cosmética, en la parte automotriz, en esta parte de empaques.
en general para fabricar estas piezas planas sobre otro material ya existente, sobre una base ya existente. Allí, digamos que vamos a volver a dar otro tiempito, digamos, para que de pronto las inquietudes, digamos, los planes que tengan allí, les permitan interactuar y entrar, digamos, a crear, digamos, el nexo allí que nos permita ayudar. Bueno, continuemos. Digamos, este proceso ya es netamente de automatización. Este es netamente automatización, es decir, este proceso es aplicado. La transferencia mediante manipulador es tener un robot sincronizado en su proceso, bien sea en una, en dos, en tres, en toda su celda. Entonces usted puede tener allí, digamos, inyección de multimateriales o inyección de insertos, o usted coloca una pieza con un robot, la inyecta, la saca de un molde y la lleva a otro, o la saca de una cavidad y la lleva a otro. ¿A dónde lleva esto? Esto lleva a lograr piezas con efectos diferentes, con colores diferentes, con materiales diferentes, en un proceso, digamos, automatizado. Realmente, el proceso de transferencia mediante manipulador lo que busca es manipular piezas, digamos, que los otros sistemas no soporten. Por ejemplo, si yo voy a llevar un proceso a una mesa rotativa y se corre el riesgo de que cuando esté girando se caiga, entonces es preferible no arriesgarme a eso, ¿sí? Entonces allí es donde se utilizan este tipo de mecanismos, donde es obligatorio la manipulación, ¿sí? Y si usted no tiene el robot, le toca colocar un operario allí, por ejemplo, para colocar los bornes de las, por decir algo, de las baterías, por ejemplo. Esos postizos que se colocan ahí sobre la máquina rápidamente, esos postizos pueden ser colocados con un robot, ¿cierto? Diseñado y, digamos, en cuanto al elemento, digamos, que toma la pieza, ¿cierto? Y dependiendo de ese diseño, esa máscara que se genera allí, para llegar y trasladar las piezas de un lado a otro. Digamos que en esto sí es, sí hay muchas aplicaciones en este tipo de robots, ¿no? En eso consiste. La transferencia mediante manipulador, digamos que la técnica está en el manipulador allí y en la sincronía con los procesos, ¿sí? Entonces, para que en el molde tiene que haber un diseño especial de gripper, tiene que haber digamos, una métrica allí muy precisa, ¿cierto? Y unos ajustes excepcionales para poder evitar situaciones problemas. Fabricantes, los fabricantes más reconocidos siempre, los representativos a nivel de esta industria, ¿no? Transferencia mediante manipulador en todas las industrias, automotriz, en la industria, digamos, de la construcción, en la parte cosmética o empaques, bueno, en general todas las industrias involucran este tipo de procesos, sobre todo cuando se requieren esos cambios, digamos, de proceso allí en colores. Ejemplos, este tipo de piezas, carcasas, herramientas, etcétera. Aquí, por ejemplo, el robot lo que hace es meter estos insertos roscados, ¿cierto? Lo que hace es meter estos insertos en el molde. Entonces el robot coge los inserticos de un lado y los lleva hasta el molde, ¿cierto? Y espera que inyecte y apenas termina de inyectar, entra, coge las piezas y las coloca acá
en el malacate donde van las piezas que van a ser luego separadas. Inclusive hay robots que terminado de colocar esto, cortan y se llevan el ramal y luego vuelven otra vez y entran a la celda de productividad. Entonces, las aplicaciones son infinitas en verdad que para este tipo de procesos. Bueno, allí la estrategia que se ha utilizado, digamos, es mirar un proceso, mirar una técnica y hacer unas preguntas o dar la opción de preguntas simplemente desde el punto de vista pedagógico para lograr, digamos, grabar más esas ideas allí. Tenemos unos minutitos, 1 o 2 minutitos a ver si de pronto alguien quiere, digamos, interactuar o tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ok, muchas gracias. Sigamos. Bueno, digamos que en el otro tema que cambia un poquitico de este proceso es la inyección en capas. Esta inyección en capas la conocemos nosotros de manera expresiva para poder, digamos, tener un lenguaje sencillo. Se requiere conversar de la inyección en capas. Se requieren dos unidades de inyección. O sea, estas siguen siendo multimateriales, siguen siendo multicolores. La inyección en capa es un proceso que los especialistas conocen como tecnología de coinyección. Otros le llaman inyección con piel y otros le llaman inyección sándwich. Hay gente que de pronto trata de hacer diferenciación allí. Nosotros, digamos que podríamos involucrarnos allí, pero no, la idea es que la manera más sencilla es que nosotros interpretemos cuál es la razón de ser de esos procesos. Pues aquí hay un ejemplo que lo muestra Engel y lo mostró en una feria y inyectó un material transparente como piel y por la parte interna inyectó un material de color para poder verlo. Es decir, de manera que se pudiera ver el efecto de esos dos materiales en el proceso. Aquí lo que se está haciendo es encapsular un material dentro del otro. Eso tiene 1000 ventajas. La principal ventaja, o la más fuerte, es que usted puede obtener productos con una calidad controlada, ¿cierto? Y aparte de eso, pueden ser más económicos, ¿cierto? Usted puede inyectar materiales recuperados, ¿cierto? Y virgen en la parte externa, por ejemplo, para fabricar este tipo de productos. Puede hacer desarrollos a partir de este tipo de elementos. ¿Qué se requiere? La interacción de las dos unidades mediante un control. ¿Sí? Y para el proceso de coinyección se van a dar cuenta que hay infinidad de posibilidades y aplicaciones, digamos, a partir de la lógica también las podemos construir, ¿no? Piezas más gruesas son más proclives de este tipo de aplicaciones. ¿En qué consiste ese proceso? El proceso consiste en inyectar, primero inyectar el material de la piel y luego por la mitad, aprovechando pues las fases del proceso y aprovechando las características del plástico, que es un material aislante de la temperatura, entonces aprovechar esa gota allí que se forma y en la parte interna involucrar el material del núcleo. Entonces allí ese material del núcleo, de acuerdo pues a los diseños, tiene un compromiso que puede ser resistencia, que puede ser contracción, varios temas allí importantes a tratar. Y nosotros, digamos que como opción, vemos la recuperación. Es decir, todo lo que sea material reciclado en la mitad y todo lo que sea material virgen en la parte externa o material que cumpla con unas características. Entonces, ¿qué se requiere en una máquina convencional? Pues tener el sistema adicional de inyección sincronizado con el control de su máquina. Eso es bien importante tenerlo en cuenta.
Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo, para el tema que estamos tocando, es bien importante porque es llevar dos materiales, ¿cierto?, a formar una pieza, y aparte de eso, esa pieza es hueca. ¿Listo? Entonces, aquí combinamos, digamos, para efectos de esta charla, lo que hacemos es mostrar el material de la piel, ¿cierto? Y luego mostrar el material del núcleo. Pero luego ese núcleo, dentro del proceso nuestro real, va a ser perforado. ¿Cómo va a ser perforado? Mediante un proceso de asistencia de gas o asistencia de agua, ¿no? Que son procesos que también están vinculados, digamos, a este tipo de tecnologías. Entonces, inyección con piel, ¿cierto?, es meter un material dentro de otro. Que cuando yo miro el producto este que voy a ver dos capas y en la mitad hueco. Eso es algo muy interesante, que es lo que nos ofrece, digamos, la tecnología. En la inyección por capas también podemos encontrar, o en qué consiste, es en aprovechar la baja conductividad térmica que tiene el plástico. Entonces, el plástico, la baja conductividad térmica permite que haya un material muy fundido cerca a un material sólido. La naturaleza del proceso la da realmente el material. Entonces allí tenemos combinaciones de unidades con máquinas, ¿cierto?, sincronizadas a partir de una necesidad que es un material con un material en la parte externa y un material en la parte interna. ¿Sí? Ese es el proceso de coinyección que nosotros tenemos. De este tipo de procesos de coinyección existen muchas variantes, pero todas, digamos que se involucran en dos tipos. Lo que es la unidad de inyección que llega hasta una boquilla, es decir, un sistema de boquilla que recibe los dos flujos. Vale la pena agregar que pueden ser 3, pueden ser 4. Lo común son 2 en el campo, digamos, de la técnica industrial general. Obviamente, hay sistemas de hasta 7 capas. Por ejemplo, para los envases, digamos, de cerveza en Alemania, se han hecho muchas pruebas para meter cerveza en plástico, ¿cierto?, en envases de 7 capas, ¿no? Eso es bien importante porque se fabrican por el proceso de coinyección. Luego se llevan a la sopladora y se soplan esos envases. Han notado algunas diferencias allí, algunas situaciones que todavía, digamos, no ha sido como muy atractivo, ¿cierto?, para los fabricantes, más sobre el ambiente, ¿no?, más sobre el efecto ambiente. Pero son situaciones, digamos, que ya han sido observadas, ya han sido analizadas. Entonces, boquillas, ¿cierto? Hay un sistema de boquillas de donde llega el plástico hacia una boquilla que controla el flujo. Entonces la boquilla es, digamos, tiene un servomando que lo que hace es mover esta aguja y libera el paso de un material y sincronizadamente manda el otro. Entonces, digamos que el operador allí lo que tiene es que lograr la sincronía del corrimiento de la aguja para que pase el otro material. Entonces, primero entra un material que es el rojo y luego entra el otro material, en este caso es como verdoso, entra detrás, pero el movimiento lo hace la aguja retrocede para que dé el paso del material verde. ¿Sí? Entonces allí, esa es una técnica de boquilla. También existe otra técnica que ahorita vamos a ver, que es, aquí está la técnica de la boquilla. O sea, tenemos una boquilla que está situada en el eje de una manera excéntrica para poder montar
el diseño del acople allí de la otra boquilla mediante la válvula que se mueve. ¿Sí? Entonces son fabricantes específicos de los procesos. Aquí tenemos también otro ejemplo. Este es digamos, un consorcio entre empresas que luego una de ellas quedó dueña de las tres. Unos fabricantes de moldes, otros fabricantes de sistemas de canal caliente y otro fabricante de máquinas. Entonces allí lo que se obtuvo fue un híbrido bien interesante para el proceso de inyección. Una empresa que vende, digamos, las unidades de inyección independientes, ¿cierto? Como accesorio, ¿cierto? Y una empresa que vende, digamos, las unidades de canal caliente, ¿cierto? O sea, lo que tiene que ver con la parte de los moldes, y la empresa, digamos, fabricante de máquinas, ¿sí? Que unidas entregan ya, digamos, este tipo de proyectos. Fabricación de muchas cavidades, ¿cierto? Con material, digamos, por capas, o sea, material coinyectado. Entonces, de eso hay hartísima información que se puede mirar y se puede discutir. Entonces allí primero entra un material, ¿cierto? En el caso de las placas, aquí tenemos un sistema de placa. Y la otra alternativa es una placa que recibe las dos unidades de inyección. Esta es la que manejamos nosotros acá. Tenemos la placa, tenemos las dos unidades, y en la placa está el sistema, digamos, de control del paso de los dos materiales. Y ese sistema de control es manejado por una válvula hidráulica desde el control de la máquina. Entonces, ¿qué se debe tener allí? Se debe tener el algoritmo, digamos, en el programa o en el programa de control. Se debe tener todo lo que es los elementos, digamos, que van a hacer el aporte de material y la válvula que va a hacer el ajuste, digamos, o que va a dar paso a los diferentes materiales o colores en el proceso. Entonces primero entra un material, luego la válvula se corre y manda el otro material, y en el momento que tengan que mandarlos al mismo tiempo, se puede programar. Todo eso se puede programar, digamos, dependiendo de las necesidades del producto. Sí, y se pueden obtener piezas totalmente encapsuladas que van a cumplir con sus funciones, totalmente. Ejemplos de aplicación: la parte automotriz fuertemente, la parte de empaques fuertemente, son, digamos, y en general, ¿no? Cualquier producto, el hogar, por ejemplo, en el caso de la silla, las mesas, todos esos procesos son proclives a eso. Por ejemplo, el material recuperado en el interior de una pieza de buen acabado. Es bien importante ese tema allí. Por último, en este caso, en este tipo de técnicas, está la inyección en capas con una máquina que se conoce como Twin Shot. Esa máquina es un diseño muy particular, que tiene dos tornillos, y uno, digamos, prácticamente está dentro del otro, ¿sí? O sea, no es un tornillo de etapas, es un tornillo que tiene un agujero en la mitad, ¿cierto? Y que luego empuja material por la mitad. Vamos a tener un tornillo en ejes coaxiales, ¿sí? En ejes coaxiales, el tornillo 1 y el tornillo 2. En el momento que empieza a cargar, el material se va acumulando, ¿cierto? Y cuando el molde, digamos, inyecta es el plástico ajustado a las cantidades que, digamos, por ajuste el operador hace, ¿no? Entonces, de esto hay videos, ¿cierto? Ahí están las referencias de los videos, que en el momento que se les comparta, si alguno está interesado, comenta, para que pueda ver, digamos, los procesos de una manera más representativa y que de pronto le permita más acercamiento.
Dentro de esta clasificación de inyección por capas, involucré allí el dispositivo de marmorizado. Este dispositivo de marmorizado es un accesorio, ¿cierto?, que se puede colocar en cualquier máquina. Esto puede ser en cualquier máquina, una máquina convencional, simplemente está el elemento accesorio. Hay empresas fabricantes de estos elementos accesorios en todas partes, ¿no? Y un controlador independiente que lo que hace es el movimiento alternativo, ¿cierto?, para la secuencia. Entonces, de acuerdo a la secuencia, pues usted obtiene resultados particulares y puede digamos, tener allí un plus en sus productos, ¿no? Y eso le puede dar, digamos, una posición importante en sus procesos. Aquí hay una foto de la placa que se utiliza en el montaje para la coinyección. Esta boquilla que está aquí central es la boquilla que lo que hace es recibir los dos materiales, el que viene por acá y el que viene por acá, ¿sí? Entonces, los dos materiales son de esta placa. ¿Cuál es en el diseño, cuál es la obligación? Pues que estas dos unidades estén en sentido vertical, ¿no? Algunos fabricantes les llaman B, otros les llaman L. Eso sí ya es dependiendo del fabricante. Entonces allí tenemos los dos flujos, el flujo vertical y el flujo horizontal. Y allí en la parte interna pues hay un sistema de calefacción, de canales calientes, que lo que hacen es mantener esa zona allí refrigerada. Productos, de muchos productos que se pueden lograr mediante estas técnicas. Allí una última sesión de preguntas para que pronto el que tenga allí la inquietud desde el principio y no haya querido preguntar o no haya, digamos, ordenado su pregunta, con mucho gusto podemos ayudar. Bueno, como conclusiones finales de este proceso, como condiciones finales, entonces, como conclusiones tenemos, luego de haber mirado todas estas técnicas, entonces podemos decir que el proceso convencional de fabricación de productos plásticos por inyección, podemos obtener efectos visuales, de colores, o lo que nosotros, digamos, busquemos a través de esos procesos, pero a un costo que afecta la competitividad nuestra, que afecta la productividad. ¿Por qué? Porque mediante este proceso convencional, si queremos obtener piezas de colores, tenemos que hacer una infinidad, o mover una infinidad de recursos allí, que de pronto, en un momento dado, nos baja, digamos, la posición de competencia frente a los que también fabrican lo mismo, ¿no? Entonces allí es donde de pronto nosotros nos vamos a quejar y vamos a decir, no, bueno, pero entonces, si yo fabrico esta tapa, a precio me sale 500 pesos y yo la voy a comprar en tal sitio y me la están vendiendo en 300. Es por eso, porque ellos tienen los elementos apropiados para ese tipo de fabricación, porque la tecnología está allí, porque los materiales están cerca. Ese tipo de cosas es bueno que la tengamos en cuenta allí como para saber cómo nos acomodamos, digamos, a esos procesos. La fabricación de productos plásticos por inyección multimaterial, también multicolor, en máquinas convencionales implica el uso de técnicas de sobremoldeo. Ya ahí el hecho de técnicas de sobremoldeo ya implica costos, que la mayoría de las veces incrementan los tiempos de ciclo y por ende costos de fabricación. Existen varias tecnologías de fabricación de productos plásticos por inyección multimaterial o multicolor que involucran nuevos diseños de máquinas y moldes, lo cual hace necesario procesos especializados de apropiación de esas tecnologías. Es decir, hay que revisar eso, hay que aceptar que si queremos fabricar esos productos tenemos que entrar a esas tecnologías. Y mediante el proceso de coinyección es posible fabricar piezas con materiales diferentes, tanto en el núcleo como en la superficie externa, lo cual brinda oportunidades valiosas para el medio ambiente y la productividad. Lo más interesante, digamos, de estos procesos es que
están en concordancia con las necesidades actuales, ¿no? Tenemos que ser más productivos y tenemos que respetar el medio ambiente. Y con este proceso podemos, digamos, fabricar sin hacer un tratamiento, digamos, previo a unos materiales que en un momento dado podemos estar desperdiciando, ¿no? Eso es, digamos, lo que tenemos preparado. Espero pues que les haya aportado y vamos a estar siempre atentos a dar respuesta a sus necesidades y muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ever, por la presentación. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado durante estos minutos. Quiero cerrar la charla resaltando los servicios que ofrece el Centro ASTIN, específicamente relacionados con este tema. El Centro ASTIN ofrece en forma gratuita formación profesional que se puede dar a partir de cursos a la medida con el empresario. Son cursos que pueden ir desde 4 horas hasta 48 horas y en los cuales nos manifiestan sus inquietudes, sus necesidades y nosotros diseñamos y atendemos esa necesidad de capacitación. También tenemos unos cursos largos en los cuales se incluyen todos estos temas que están hechos a nivel o diseñados a nivel de tecnólogo y con estos cursos a nivel de tecnólogo cubrimos las técnicas, la ciencia y la tecnología que está detrás de la inyección de los materiales plásticos. Todo esto, como les dije, es gratuito y se presta los cursos de nivel tecnólogo solo aquí en el Centro ASTIN, pero los cursos de nivel técnico y cursos cortos se pueden hacer directamente en las empresas donde tengan la necesidad y lo hemos hecho en varias ciudades del país. También tenemos servicios tecnológicos, le llamamos a un grupo de nuestros servicios tecnológicos, que son asistencia técnica. Cuando el empresario tiene un problema puntual, viene y nos pregunta si les podemos colaborar en eso, si tenemos la experticia, si tenemos al profesional capacitado, pues va y atiende en su empresa ese requerimiento y nosotros les prestamos la atención. Tenemos fabricaciones especiales cuando el empresario requiere explorar si vale la pena o no invertir en una tecnología y utiliza nuestros equipos y según los resultados que tenga en esas pruebas decide si invierte o no invierte para tener nuevas líneas de negocio y poder atender a sus clientes. Tenemos pruebas y ensayos en unos laboratorios que están acreditados bajo norma 17025, acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación y que nos presta pues, múltiples ensayos físicos y químicos para productos y materias primas poliméricas. Y por último tenemos proyectos de investigación que trabajamos en conjunto con las empresas para solicitar recursos a través de convocatorias nacionales que puede ser de Conciencias, puede ser proyectos de regalía con gobernaciones o alguna otra convocatoria en la cual se solicite que la empresa se asocie con algún centro de investigación, presente un proyecto y alguna tecnología o algún producto especial lo logre implementar en sus plantas productivas. Todos estos servicios tecnológicos de los cuales les acabé de hablar, es posible que tengan algunos costos, esto sí, es permitido por la ley y nosotros pues hemos trabajado con muchas empresas, siempre buscando un gana-gana, no tanto para el SENA desde el punto de vista económico. Para el SENA la ganancia está en las relaciones que establecemos con los empresarios, los conocimientos que adquirimos, también nuestra imagen. Todo esto es una ganancia para nosotros y el empresario, pues es posible que tenga algunos recursos en los cuales nos invierte en tecnología que le va a permitir crecer en los servicios que le presta a sus clientes. Por último, en los servicios que ofrecemos está el tema de las competencias laborales. El SENA en los temas de plástico está, el ASTIN sobre todo está liderando la mesa sectorial
de plásticos, caucho y fibras sintéticas. Y en estas mesas sectoriales lo que hacemos es normalización, es decir, definimos los estándares en los cuales la industria debe marcar el camino para que sus productos sean de óptima calidad y mejoremos la competitividad. También evaluamos basados en esas normas que construimos y por último hacemos la certificación, de tal manera que muchas personas que trabajan en la industria del plástico y que no tienen un certificado ya emitido oficialmente que les permita decir que son expertos en esto, adquieren la competencia, la certificación de competencia laboral y con esto pueden demostrar su idoneidad y su profesionalismo. Estos temas de competencias laborales también son gratuitos, de manera que nosotros en este abanico de posibilidades de la formación profesional de los servicios tecnológicos y las competencias laborales, pues queremos entablar un vínculo estrecho con toda la industria que hay en el país y que la industria crezca porque es lo que buscamos y es la razón de ser también del SENA. Quiero darles las gracias por habernos acompañado hoy nuevamente. Los invito a que asistan y revisen cuál es el listado de charlas que tendremos en los siguientes miércoles de este año. Tenemos charlas desde el día del próximo miércoles hasta el 1 de diciembre en temas tan variados como la fabricación de moldes, como el diseño de productos, como la metrología aplicada a los materiales, a los procesos de transformación de plásticos. Tenemos sistemas de industria 4.0, charlas de industria 4.0, de soplado de cuerpos huecos, de diseño de moldes, de fabricaciones de moldes, de mantenimiento de moldes de plástico. Todo este portafolio es completamente gratuito. Podrán conectarse con nosotros los miércoles de 5 a 7 aproximadamente. Y bueno, esperamos que les sea de utilidad todo lo que estamos haciendo desde la Escuela del Empaque en pro de mejorar la competitividad de este sector. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles.